Hoy te voy a hablar sobre cómo mejorar tu confianza personal. Buenas a todos, yo soy Dori Luján y esto es Notas de Conciencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast. Estoy súper contenta por traerles este tema sobre la mesa que es cómo aumentar tu confianza personal. ¿Cuál fue mi historia? Bueno, me pone contenta hablar de esto porque hace unos 2 años o menos, para mí hablar sobre este tema era impensable. Era algo soñado hablar sobre cómo tener confianza personal porque mi confianza personal estaba por el subsuelo. Realmente era una persona que tenía el autoestima muy baja, me sentía poco merecedora de todo lo bueno, sentía que lo que yo tenía para decir no era importante, me sentía muy poco atractiva físicamente, sentía miedo al hablar con otras personas, sentía que a nadie le iba a importar conocerme, o sea, todo lo que te puedas imaginar de una persona tirándose abajo, esa era yo. Y realmente no fue fácil construir una confianza personal estable, ni que me guste cuando me miro al espejo, ni sentirme yo alguien interesante o poder hablar frente a una cámara y no borrar el video que grabo. O sea, esto es algo que yo vengo construyendo y por eso quiero empezar este video diciéndote que no todos nacemos con una buena confianza personal, no es algo que por defecto traemos y que crecemos sin ningún tipo de limitaciones y creencias que van bajando de a poco esa percepción de vos mismo. O sea, todos tenemos que atravesar ese proceso de transformación de baja confianza a alta confianza. Y ese trabajo parte de que vos tomes tus herramientas de crecimiento personal, las utilices y empieces a cultivar una percepción mejor de vos mismo, ¿sí? Ten en cuenta que es normal que tengas el autoestima baja, que es normal que no te gustes cuando te mires al espejo, ni que te sientas bien conforme con quién sos y con cómo las personas te ven. Es normal que sientas pensamientos y sentimientos negativos con respecto a eso. De hecho, la mayoría de personas lo sienten. No es algo que digas, esto me está pasando solo a mí, todo el mundo se siente re bien y yo no. De hecho, la mayoría de personas tienen ese tipo de pensamientos limitantes y de sabotaje con respecto a uno mismo. Y bueno, no está nada bueno, pero quiero comunicarte que es normal, que la mayoría de personas lo tienen, pero que no es normal que vos, después de saber esto, no empieces a hacer un trabajo personal que te permita destruir esa baja confianza personal y transformarte en una persona que tiene el amor propio elevado. Porque si vos tenés el amor propio elevado, todo se empieza a dar mejor en tu vida. Empiezan a llegar personas mejores, oportunidades mejores y todo realmente se empieza a transformar. Entonces, partiendo desde la base, es normal que tengas una baja confianza personal, la mayoría de la gente la tiene, pero vos podés aumentarla. Te lo dice una persona que estuvo en lo más abajo posible de confianza personal y hoy en día se ama, se respeta, se cultiva y hace hábitos para seguir cultivando ese amor propio y esa alta autoestima. Pero realmente esto no fue fácil, tuve que construirlo, así que te voy a hablar un poquito sobre eso y sobre cómo fue mi camino. Mi camino con la confianza personal empezó básicamente cuando se destruyó totalmente mi confianza personal, que fue en mi etapa de sufrir bullying. Yo en la adolescencia sufrí bullying unos años, lo cual, aparte de generarme muchísimos momentos emocionales feos, depresión y un montón de cosas, también generó que yo tuviera una percepción errada de mí misma en la que yo me creí todo lo que me decían esas personas, de que era tonta, de que no me merecía nada, de que era fea, de que cantaba horrible, un montón de cosas negativas. Yo me creí todo porque estaba vulnerable, estaba sola, estaba débil en ese momento. Entonces, al yo creerme todo y empezar a operar desde ahí, todo aquel que me conociera iba a conocer a esa Ori. La Ori después de haberse creído todas esas cosas feas de ella. Entonces yo transmitía eso. Todo parte de la autopercepción que tengas sobre vos mismo. Si vos sos una persona que cree con firmeza que es alguien tímido y poco interesante de escuchar, vos vas a hablar y pensás que la gente va a creer lo contrario. No, porque eso es lo que vos estás transmitiendo, porque es lo que pensás de vos, es la percepción que tenés de vos mismo. Si vos pensás que sos una
una persona muy poco atractiva, ya lo seas o no lo seas, que es otra cosa, eso va en cada uno, vas a ser una persona feísima, poco atractiva, porque vos pensás que lo sos. Entonces de repente está la persona que te gusta enfrente y vos vas a transmitirle que no, que a vos no te va a ver ni ahí porque vos sos alguien feo, si ya sos así es obvio. Entonces empezá a cambiar la percepción que tenés de vos mismo. Entendé que capaz que es algo que te implantaron y que no es la realidad. Yo realmente pensaba que era una persona poco interesante, poco atractiva, tímida, que no era talentosa, que no servía para nada. Realmente lo pensaba de verdad. Y después me empecé a enterar que no era así, pero fue lo que me hicieron creer. Y como yo me lo creí, me aferré a eso como una convicción. Después era muy difícil de cambiar porque ya era una creencia implantada en mi subconsciente y hacía que yo operara desde ahí, atrayera circunstancias y personas desde ahí. Entonces obviamente lo que me pasó no fue bueno, porque yo actuaba en base a ser una persona que no se merecía nada. Uno de los mecanismos de defensa que tienen las personas cuando tienen una muy baja confianza personal es aparentar que tienen una buena confianza personal, que en este caso fue lo que yo hice. A pesar de que estaba muy bajoneada emocionalmente, con depresión y demás, yo a las demás personas era alguien con confianza, con autoestima, que hablaba con firmeza, que no sé, para los demás yo era alguien, no sé, súper confiada y por dentro era todo lo contrario. Realmente no era así por dentro. Llegaba a mi casa, me miraba al espejo, lloraba, creía que no era merecedora de nada, o sea, pero vos de repente me mirabas y era lo contrario. ¿Por qué? Porque yo aparentaba muy bien, pero lo que yo aparentaba no era la verdad ni lo que yo sentía. Yo estaba siendo incongruente. ¿Por qué? Porque no estaba preparada ni tampoco tenía las herramientas para hacer ese trabajo interno y subir esa confianza personal. Entonces, en 2019 fue cuando empecé en el mundo del desarrollo personal y los negocios, entramos con mi pareja, bueno, en ese momento no era mi pareja, en un multinivel. Y en ese multinivel, bueno, uno, si ya sabes lo que es un multinivel, tenés en claro que está saliendo continuamente de la zona de confort. Yo tuve que aprender a comunicarme con más confianza porque si yo quería ascender en ese negocio tenía que, por ejemplo, vender productos. Y yo vendiendo productos con una baja confianza personal, no sé, tocaba una puerta y te decía, bueno, mira, te quiero pasar a mostrar los productos que tenemos, son de consumo masivo y te van a reservir porque tal. O sea, obviamente no iba a vender nada. ¿Por qué? Porque yo no te estaba transmitiendo con confianza, no te estaba comunicando con claridad, porque me estaba muriendo de vergüenza por dentro porque para mí yo era una persona que no se merecía ni siquiera vender, por ejemplo, que es algo que uno va construyéndose también como negociante, como vendedor. Tampoco era buena en eso, según yo, no era buena en nada, ni siquiera para venderte una pasta de diente. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta de que realmente tenía que empezar a trabajar mi confianza si yo quería empezar a trabajar bien, empezar a hacer que las demás personas me conozcan como quien yo realmente era y no como lo que estaba aparentando, porque de repente cuando estaba con mis personas de confianza era yo misma y me podía desenvolver genial, pero con una persona que yo no conocía ya empezaban esos miedos y ese autosabotaje de la mente. Entonces, ahí en esa etapa del multinivel me pasó eso de tener que empezar a trabajarlo y también de que me dijeran muchas personas que qué bien que yo hablaba, que qué confiada que me veía, que qué seguridad que yo tenía. Y por dentro yo sabía que no era así. Entonces sí quería ser esa persona, aunque todavía no lo era y sí lo aparentaba, quería ser esa persona. Entonces ahí empezó mi trabajo full de desarrollar esa autoestima alta y esa confianza personal, esa seguridad. Es importantísimo que busques las raíces, desde dónde nace tu baja confianza personal. ¿Quién fue la persona que te hizo tanto daño? ¿Quién te hizo creer que vos sos alguien que no se merece todo lo bueno? Que no tenés talento para hablar en cámara, que no tenés talento para bailar, para cantar, para escribir, para hacer lo que vos quieras. ¿Quién te hizo creer eso? Eso no es una realidad. Entonces empezá a identificar desde dónde viene esa creencia y empezá a trabajar en una nueva autopercepción en la que vos sí sos bueno para eso. Yo realmente antes, chicos, grababa 100 videos cantando y no publicaba ninguno. Grababa 40 videos de reels, así, no sé, hablando lo que sea, y no publicaba nada. Me armaba 1000 documentos para mis videos de YouTube algún día. Hoy en día no estoy usando ninguno de esos documentos. O sea, lo posponía porque para mí
No era alguien que tuviera talento para hacer contenido, cuando en realidad hacer contenido es algo que tengas talento o no, se va puliendo con el tiempo. Entonces, para mí era impensable hacer lo que estoy haciendo ahora. Y eso refleja un cambio en lo que es mi confianza personal y me siento orgullosa, pero realmente no fue fácil. Yo tuve que identificar cada pensamiento limitante para poder cambiarlo. Y eso es lo que a veces cuesta, identificar cuáles son esos pensamientos, de dónde vienen y por qué nuevas creencias vos podés suplantar esas creencias negativas con respecto a tu persona. Es un trabajo que lleva tiempo, pero que te aseguro que vale la pena. Recordá que la confianza no es la ausencia de miedo, sino el actuar a pesar de él. Te voy a recomendar un libro que habla de esto que a mí me súper encantó. Es de Louisa Hay, se llama Usted puede sanar su vida. Es un libro tremendo, habla sobre, la autopercepción que uno tiene sobre sí mismo y cómo el tener una baja autoestima y baja confianza personal puede hacer llegar al punto de atraer enfermedades y por consecuencia sentirnos más mal con nosotros mismos, atraer más enfermedades, agravarlas y así formar un círculo vicioso de cosas negativas para tu vida, todo partiendo desde una mala percepción sobre nosotros mismos y sobre nuestro nivel de merecimiento. Entonces, el sentirse mal con uno mismo te puede llevar a repeler a personas, oportunidades, circunstancias, salud y todo lo bueno en tu vida. O sea, te puede llevar a alejarlo por completo. Y una buena confianza personal, una buena percepción de vos te puede ayudar a atraer todo eso a tu vida. Entonces te aconsejo que te leas ese libro, que empieces tu proceso a mejorarte y te voy a dejar 3 tips que a mí me ayudaron muchísimo para aumentar mi confianza personal. El primer tip es la autoinducción emocional. ¿A qué me refiero con esto? A autoinducirte un buen estado anímico mediante tu lenguaje corporal, tus gestos, tu tono de voz. Por ejemplo, la postura habla mucho sobre cómo te estás sintiendo en ese momento y también refleja a los demás una imagen de vos. Puede dar una primera buena impresión o una primera mala impresión. También, como profesora de masajes, te comunico que la postura es súper importante para tu salud postural, para tu columna, para sentirte bien y para estar sin dolores. Entonces, no es lo mismo una persona que va a una entrevista de trabajo y se sienta de forma encorvada, con los ojos hacia abajo, con la cabeza agacha y habla con un tono de voz bajo, con palabras confusas, sintiendo miedo por dentro. ¿Qué es lo que va a transmitir esa persona? Que no es alguien adecuado para formar parte de ningún staff de trabajo en realidad. ¿Qué va a pensar el que me va a contratar si yo llego y digo, hola, soy Oriana, quiero formar parte del equipo, tengo muchas ganas de trabajar y cada tanto te miro a los ojos y ni se me puede escuchar y estoy con una postura que transmite timidez, ¿sí? Es totalmente diferente a que yo llegue, me siente mirándote a los ojos con un tono de voz firme, con una postura erguida, sintiéndome con confianza, aunque en el fondo tenga miedo, ¿sí? Yo me puedo autoinducir a sentirme una persona confiada, aunque de repente no lo esté. Lo más importante en esto es que vos estés haciendo un trabajo interno para transformarte en una persona confiada. Porque si vos utilizás la autoinducción sin trabajarte interiormente, estás mintiéndole a las demás personas y te estás mintiendo a vos mismo. Como me pasaba a mí. Yo fingía ser una persona con mucha actitud, mucha confianza, mucha autoestima, que era feliz, que se sentía bien consigo misma y era todo lo contrario por dentro. Pero yo tampoco estaba haciendo un trabajo interno para mejorarme. Entonces mi vida era una mentira hacia los demás y una mentira hacia mí misma, porque yo no era esa persona aún. En cambio, cuando yo empecé a autoinducirme emocionalmente, a mostrar esa actitud hacia otras personas y al mismo tiempo a trabajarme para yo poder ser esa persona con actitud, todo empezó a cambiar. Muchas veces me sentí con miedo, pero igual hablé fuerte. Muchas veces me sentí con miedo, pero igual me paré recta, miré a los ojos. Aunque tuviera miedo, me presenté hacia otras personas, pude contar mi historia, pude ponerme una cámara enfrente y empezar a decir lo que yo pienso, aunque me diera miedo. Entonces, esas pequeñas decisiones a mí me dieron poder para sentirme una persona más confiada, actuar a pesar del miedo, aunque sienta que no, y hacerlo igual. De a poquito eso me empezó a ayudar realmente, chicos. Entonces, la autoinducción emocional es tener un tono de voz claro, mirar a los ojos a las personas, mostrar siempre mi postura erguida, caminar con confianza, aunque por dentro de repente no sienta eso, empezar a comunicarle a mi cerebro
pero que ya yo no soy una persona así, que soy una nueva persona con confianza en sí misma y te aseguro que tarde o temprano lo vas a hacer sin estar fingiendo nada, por naturaleza, porque estás transformándote. El segundo tip es hablar con seguridad y con claridad. Sí es cierto que como te ven te tratan y también es real que como te escuchan te tratan y lo que la gente escucha de vos va construyendo la percepción que tiene de vos. Entonces, es importante que vos comuniques con claridad quién sos, qué es lo que pensás. No pienses nunca que lo que vos tenés para decir no es importante. Sí hay mucha gente allá afuera que no te va a escuchar porque son personas que les interesa hablar de sí mismas y de repente no les interesa escuchar algo de vos. Pero no porque vos no seas importante, sino porque esas personas tienen que trabajar más su escucha, ¿sí? Pero siempre que vayas a hablar, hacelo con confianza, con seguridad. Te lo dice una persona que antes tenía miedo hasta hablar cuando le preguntaban en el gimnasio si me quedaba alguna serie. Yo hasta ahí respondía como, sí, no, ya termino. Me daba vergüenza hasta eso, chicos. La verdad que tenía una confianza personal tan baja que en cualquier contexto en el que yo tuviera que hablar con personas me sentía insegura. Imagínense para ponerme una cámara enfrente. Entonces, me ayudó muchísimo el empezar a hablar con seguridad, aunque por dentro también tenga miedo. Porque de a poco me empezó a dar menos miedo, y ahora cada vez que yo voy a hablar, yo creo que lo que tengo para decir es importante. Entonces las personas con quien sea que yo me comunique también percibe que lo que yo voy a decir es importante. Cuando yo hablaba para adentro, bajito y con miedo, la persona también sentía y percibía ese miedo. Entonces generás incomodidad al otro, incomodidad propia, no estás valorando tu persona, tu palabra. Y eso también te lleva a que tu confianza personal siga bajando en picada. Entonces, te aconsejo que hables con seguridad aunque no la sientas, ¿sí? Tercero, mejora lo que no te gusta de vos. Sé una persona que construye hábitos para mejorar las cosas que tiene que mejorar. Todos tenemos que mejorar ciertas áreas. Si pensás que ya estás bien en todo, tenés que mejorar el área de la humildad porque todos tenemos errores. Entonces, si vos cuando te ves al espejo no te gusta lo que ves, está en tus manos el seguir hundiéndote en esos pensamientos de autosabotaje de no, soy una persona poco atractiva, mira mi piel, mira mi pelo, mira mi peso, mira mi ropa. Yo también supe estar en ese punto y cuando me miraba al espejo lloraba, cuando me sacaba una foto lloraba porque era como que, sentía bronca y no me gustaba nada lo que veía. Entonces empecé a dejar de llorar y a hacerme responsable porque yo sabía que podía cambiar mi pelo empezando tratamientos, empezándomelo a cuidar, dándole atención. Sabía que podía cambiar mi cuerpo, empezando a controlar más lo que comía, empezando a tener constancia con el gimnasio, empezando a informarme más sobre los macronutrientes y todo lo que conlleva tener un buen físico. Me sentía mal con mi piel, empecé a cuidármela. Me sentía mal con mi interior, empecé a cultivarme interiormente y todo cambió. Y hoy en día sí me gusto cuando me miro al espejo. Hoy en día puedo grabar videos y publicarlos. Hoy en día puedo hablar con las personas y no sentirme con vergüenza. Pero todo esto me lo gané y no fue fácil. Por eso no pienses que de un momento para el otro vos vas a ser una persona confiada, porque eso es algo que te lo tenés que ganar, lo tenés que construir. ¿Cómo lo podés construir? Aplicando estas pequeñas cosas y empezando desde ya. Vos no vas a ser una persona más confiada si lo único que haces es ir de tu casa al trabajo, del trabajo de repente te vas a entrenar o a juntar con algún amigo o algunas amistades y ya está. No vas a ser una persona más confiada si vos no cultivás esas áreas en tu vida. Una cosa es no aceptarte tal cual sos y necesitar maquillarte, Yo necesitaba ponerme mis extensiones, taparme de maquillaje, ponerme la ropa más, la más linda, según yo en ese momento, si no, no podía salir. No me podía sacar una foto si yo no tenía esas cosas que a mí me hacían sentir más linda. Eso era no aceptarme tal cual yo era. Ahora, algo diferente es vos hacer cosas que te hagan sentirte más linda porque te hace sentir mejor eso. Pero si no lo tenés, que igual eso no te haga sentir mal. A mí me hace sentir más confiada si en vez de estar con todos los rulos desacomodados, así con el pelo para todos lados y con la cara recién levantada y con lo primero que veo en el ropero,
Me hace sentir mejor estar con los rulitos formados, con una cremita en la cara, algún poquitito de maquillaje, alguna ropita que a mí me guste. Eso me hace sentir mejor, pero no tiene nada que ver con no aceptarme como soy naturalmente. Una cosa no quita la otra. Vos podés hacer cosas que te hagan sentirte más confiada, como lo que te acabo de decir, como tener una buena postura, como hablar firme, oler bien, tener una buena higiene. Son cosas que uno puede hacer para que la confianza en sí misma aumente, para que cuando vos te mires al espejo te sientas con confianza, para que si te sacan una foto vos puedas decir, bueno, yo lo que sé hacer para sentirme más lindo conmigo misma, ya lo hice. Entonces me siento tranquila. Cuando yo me voy a presentar con una persona, sé que me estoy trabajando interiormente. Entonces, aunque sienta miedo o no sienta miedo al hablar, yo sé que estoy haciendo todo lo posible para mejorarme. Entonces, no quieras apurar el proceso. No va a pasar de la noche a la mañana que vos te sientas de esta forma, pero sí que si te estás esforzando por mejorarlo, puedes sentirte con tranquilidad de que ya va a pasar. Sé paciente y te aseguro que te vas a sentir bien contigo mismo cuando te mires al espejo, cuando te hables, cuando te presentes a alguien más, cuando vayas a una entrevista de trabajo, cuando grabes tu primer contenido para redes sociales. Si vos te trabajás, te vas a sentir bien. Si vos no lo haces y esperás que haciendo nada te sientas con el autoestima alta y te sientas una persona firme al hablar y te sientas confiada para grabar contenido, para cantar, para bailar, para mostrarte a otras personas, no lo vas a lograr si vos no te cultivas día a día. Son hábitos, actitudes y decisiones que te van a llevar a sentirte una persona más confiada en la vida. Espero que te haya gustado el podcast. Si te gustó, déjame un like, un comentario y suscríbete para más. Te veo el próximo viernes y te mando un abrazo enorme. Chau, chau.